Buenos días. Hoy voy a hablar sobre el sistema de nulidades en materia administrativo-fiscal en México. Este tema es fundamental para entender cómo los ciudadanos y las empresas pueden impugnar actos administrativos que consideren ilegales o injustos. El objetivo de esta exposición es explicar de manera clara y estructurada en qué consiste este sistema, el cual y cuál es su importancia y cómo se relaciona con principios fundamentales del derecho. Toda esta información es sacada a través del artículo proporcionado en la sesión 7, ¿de acuerdo? Bueno, comencemos. Aquí cabe aclarar cuál es la importancia del sistema de nulidades y la protección al contribuyente. El sistema de nulidades es una gran garantía para los ciudadanos frente a posibles abusos o errores de la administración pública. En el ámbito fiscal, los contribuyentes están sujetos a diversas obligaciones y pueden enfrentar actos administrativos que les pongan sanciones o determinaciones que consideren erróneas. Contar con un mecanismo de nulidad permite que estos actos sean revisados por tribunales especializados y en caso de ser correctos puedan ser invalidados total o parcialmente. Esto fortalece la protección de los derechos de los contribuyentes y evita arbitrariedades de la autoridad fiscal. ¿Cuál es su relación con el principio de legalidad y la seguridad jurídica? Bueno, el sistema de nulidades está directamente vinculado Bueno, continuando con la exposición. Perdón. Habíamos dicho que el sistema de nulidades está directamente vinculado con dos principios esenciales del derecho, lo que es el principio de legalidad y principio de seguridad jurídica. Ok, se entiende completamente, pero creo que es menester explicar un poco del concepto y el fundamento del sistema de nulidades. El fundamento del sistema de nulidades se encuentra en diversas disposiciones legales. Por ejemplo, la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos establece que los actos administrativos pueden ser impugnados y, de encontrarse vicios en su emisión, ser declarados nulos. Asimismo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Procedimientos Administrativos contienen disposiciones claves sobre el tema. Este sistema tiene una estrecha relación con el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales. Uno de los principios más importantes en el derecho administrativo es que todos los actos de autoridad deben estar debidamente motivados y fundados. Si un acto carece de estos elementos esenciales, su nulidad puede ser declarada. La nulidad protege a los ciudadanos contra actos arbitrarios o erróneos de la administración pública. Además, el principio de seguridad jurídica garantiza que cualquier persona que se vea afectada por un acto de autoridad tiene derecho a impugnarlo y a obtener justicia. En este sentido, la nulidad de un acto administrativo busca restablecer el orden jurídico, asegurando que las resoluciones emitidas por la administración cumplan con los requisitos legales. Ahora hablaremos sobre los tipos de nulidad. Bien, ahora que entendemos el fundamento del sistema de nulidades, es momento de profundizar en los tipos de nulidad. Existen dos categorías, como podemos ver en la presentación. La nulidad lisa y llana y la nulidad para efectos. Cada una tiene consecuencias jurídicas distintas y se aplica en situaciones específicas. Ok, la nulidad lisa y llana es la forma más radical de nulidad. Cuando un tribunal o autoridad declara la nulidad lisa y llana de un acto administrativo, este desaparece completamente del mundo jurídico, es decir, se considera como si nunca hubiera existido.
Esta forma de nulidad se aplica cuando el acto impugnado carece de elementos esenciales como la fundamentación y motivación, o cuando es manifiestamente contrario a la ley. Como resultado, el particular afectado no está obligado a cumplir con dicho acto. Si se han generado consecuencias derivadas del mismo, estas deben ser revertidas. Por otro lado, tenemos la nulidad para efectos. A diferencia de la nulidad lisillana, esta forma de nulidad no extingue completamente el acto administrativo. En lugar de ello, ordena que la autoridad responsable corrija los vicios detectados. Este tipo de nulidad es útil cuando un acto contiene errores menores que pueden ser subsanados sin necesidad de eliminarlo completamente. Un ejemplo de esto es si una resolución administrativa contiene un error en la motivación por el acto en sí mismo, pero el acto en sí mismo pues, es válido, el tribunal puede ordenar que la autoridad corrija dicho error sin anular toda la resolución. Ahora bien, ¿en qué casos los tribunales han aplicado estos tipos de nulidad? Existen numerosos ejemplos. La nulidad lisillana se ha aplicado en casos donde la autoridad ha dictado una resolución sin competencia legal o cuando una multa se ha impuesto sin que el afectado haya tenido oportunidad de defenderse. En contraste, la nulidad para efectos es común en situaciones donde la autoridad omite ciertos requisitos formales, pero el acto administrativo sigue siendo válido en su esencia. Ahora hablemos sobre causales de nulidad en el derecho administrativo fiscal. La primera causal es la falta de competencia de la autoridad. En el derecho administrativo, cada autoridad tiene funciones y límites establecidos por la ley. Si un funcionario emite una resolución sin tener la facultad para hacerlo, dicho acto es nulo. Un ejemplo claro es cuando un funcionario municipal impone una sanción que solo corresponde a una autoridad federal. Otra causal es la violación del debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental que protege a los ciudadanos contra decisiones arbitrarias. Si una persona no es notificada correctamente de un procedimiento en su contra o no tiene oportunidad de defenderse, el acto administrativo puede ser anulado. Un caso común es cuando se embargan bienes sin otorgar la oportunidad de presentar pruebas y alegatos. Las infracciones a principios constitucionales también pueden ser causa de nulidad. Todos los actos administrativos deben de respetar principios como legalidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Por ejemplo, si una autoridad impone una multa sin que exista una ley que sustente esta, está violando un principio de legalidad y por ende un acto puede ser declarado nulo. Finalmente, la omisión de requisitos legales esencialmente es otra causal importante. Cada acto administrativo debe cumplir con ciertos requisitos, como estar debidamente fundamentado y motivado, contar con la firma del funcionario competente y cumplir con los plazos establecidos por la ley. Si alguno de estos elementos falta, el acto puede ser anulado. Un ejemplo sería la emisión de una resolución sin explicar las razones jurídicas que lo sustentan. Procedimiento para la declaración de nulidad. Habiendo analizado las causales de nulidad, ahora nos centraremos en el procedimiento para declarar la nulidad de un acto administrativo. Este proceso consta de 3 pasos fundamentales: la presentación del recurso, el análisis de legalidad y la resolución del tribunal. El primer paso es la presentación del recurso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando un particular considera que un acto administrativo es ilegal, tiene derecho a impugnarlo, presentando una demanda ante este tribunal. Para ello debe argumentar las razones por las cuales el acto debe ser declarado nulo, aportando pruebas que respalden esta petición. El segundo paso es el análisis de legalidad del acto impugnado. El tribunal revisa si la autoridad actuó dentro de su competencia, si respetó el debido proceso y si cumplió con los requisitos legales esenciales.
En esta etapa se analizan las pruebas representadas por ambas partes y se verifica si el acto administrativo es conforme a derecho. Y finalmente el tercer paso es la resolución del tribunal y sus efectos. El tribunal puede emitir tres tipos de resoluciones: la confirmación del acto, la nulidad total o la nulidad parcial. Si el tribunal confirma el acto, significa que este es legal y debe cumplirse. Se declara nulidad total y el acto administrativo desaparece completamente del mundo jurídico, como si nunca hubiera existido. En cambio, si declara la nulidad parcial, el acto sigue existiendo, pero la autoridad debe corregir los errores detectados. Los efectos de la resolución son importantes en la relación entre la administración y el particular. Si se declara la nulidad, la autoridad debe acatar la decisión y, en su caso, indemnizar a la persona afectada. Además, la resolución puede sentar precedente para casos similares en el futuro. Ahora, ¿cuál es el impacto del sistema de nulidades en el Estado de Derecho? En primer lugar, el sistema de nulidades fomenta la legalidad y el control de la autoridad. Al permitir la revisión de los actos administrativos, se evita que las autoridades actúen de manera arbitraria y sin fundamento legal. Esto garantiza que todas las decisiones administrativas se apeguen a derecho. Además, es clave en la protección de derechos de los contribuyentes. A través de este mecanismo, cualquier persona puede impugnar actos administrativos que vulneren sus derechos, evitando también sanciones y cobros indebidos por parte de la autoridad. Por otro lado, está estrechamente relacionado con la transparencia y el combate a la corrupción. Al someter las decisiones de la administración pública a revisión judicial, se obliga a las autoridades a actuar con mayor transparencia y apego a la legalidad, igual reduciendo ahí un poco el margen de prácticas indebidas. Vamos a pasar a las conclusiones y reflexiones. Me gustaría que para concluir repasemos los puntos clave de esta presentación. Ya hemos analizado el sistema de nulidades, sus fundamentos, tipos y causales, así como su procedimiento. También destacamos su impacto en el Estado de Derecho y su importancia en la protección de los ciudadanos. Este sistema es una herramienta esencial para garantizar un Estado justo, ¿no? Sin él, los ciudadanos podrían estar indefensos ante decisiones arbitrarias de la autoridad y la posibilidad de impugnar actos administrativos, claramente, que llegasen a ser ilegales. También es importante para proteger derechos individuales y refuerza el equilibrio entre la administración y los gobernados. Este sistema de nulidades también contribuye a la transparencia y al combate a la corrupción. La revisión judicial de los actos administrativos va a obligar a las autoridades a fundamentar correctamente sus decisiones. También es importante reflexionar sobre su aplicación en la práctica. Aunque en teoría es un mecanismo de defensa eficaz, en algunos casos puede ser obstáculos como la complejidad de los procedimientos o la falta de acceso a la justicia. Me gustaría decir que de manera personal, el analizar los casos en este momento, pues el artículo que nos deja pensando también en la importancia de tener este tipo de mecanismos para respetar los derechos que tenemos como ciudadanos y sobre todo como contribuyentes. Y que el ahondar más en estos temas y hacernos especialistas en estos temas, pues nos lleva a tener una mejor defensa contra asuntos pues violatorios a derecho, ¿no? Con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias por su atención.